Hola a todos, me llamo Carmen Rodríguez, tengo 72 años y durante 40 de ellos mi mundo estuvo lleno del olor a papel viejo y la magia de las palabras. Fui profesora de literatura en la Universidad de la Ciudad, un trabajo que no solo hacía, sino una vida que adoraba absolutamente. Hace 2 años, ese mundo, mi mundo, se hizo añicos cuando mi querido esposo, Ricardo, falleció de un infarto repentino. 45 años de mañanas compartidas, bromas privadas y el silencio cómplice de 2 personas que conocían el alma del otro, todo desapareció en un instante. El silencio que dejó es el sonido más ensordecedor que he oído jamás. Resuena en esta casa grande y vacía un recordatorio constante de lo que he perdido. Mi cuerpo desde luego ha empezado a sentir su edad. Hay un dolor persistente en mi rodilla izquierda cuando llueve, y mis manos, que una vez corrigieron cientos de exámenes con pulso firme, ahora tiemblan cuando intento levantar una tetera llena. Pero necesito que entendáis esto, porque es importante para lo que viene después. Aunque mis articulaciones crujan, mi mente está tan clara y afilada como siempre. Todavía puedo recitar sonetos de Lorca de memoria y detecto una falacia lógica a la legua. No soy una anciana frágil y confundida, aunque a veces me ve así en el espejo. Me encuentro sentada en el viejo sillón de cuero de Ricardo durante horas, simplemente respirando el leve aroma a tabaco de pipa que aún se aferra a la tela. Es el fantasma de un olor, el fantasma de un hombre, el fantasma de una vida. Tengo 5 hijos, sabéis, Javier, el mayor, siempre tan centrado en sus negocios, un hombre perpetuamente apurado. Luego están las gemelas, Laura y Susana, chicas maravillosas pero completamente absortas en sus propios hijos y sus vidas de barrio residencial. Miguel es mi espíritu libre, el que nunca encontró del todo su camino, siempre persiguiendo un nuevo sueño. Y luego está Elena, mi pequeña. Siempre he sentido una distancia extraña con Elena, un abismo silencioso entre nosotras que nunca supe cómo cruzar. Todos están casados, con sus propias casas y sus propias luchas. Sé que la vida no es fácil para ellos. Veo la preocupación en sus ojos cuando hablan de hipotecas y facturas. Pero esta historia no trata solo del dolor de una viuda o del inevitable freno que viene con la edad. Es mucho más difícil de contar que eso. Comparto esto porque necesito que alguien conozca la verdad. El dolor más profundo y desgarrador que he experimentado en los últimos 2 años no vino de la muerte de mi esposo. Vino de las mismas personas que se suponía me ayudarían a sanar, las que se suponía me protegerían. Vino de mis propios hijos. Lo que voy a contaros es la historia de cómo las personas que más amo en este mundo usaron mi dolor contra mí, cómo construyeron una jaula de bondad a mi alrededor hasta que no pude ver los barrotes, y cómo intentaron quitarme todo, sin darse cuenta de que lo único que nunca podrían tocar era mi espíritu. Esta es la historia de cómo aprendí a los 72 años que las traiciones más crueles se susurran con sonrisas y se disfrazan de amor. Si esta historia ya ha empezado a tocar vuestro corazón, por favor dejadnos un me gusta, compartid esta historia con alguien que necesite oírla y suscribíos al canal, activando la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras historias de vida que hablan al alma. El cambio comenzó sutilmente, como lo hacen todos los cambios insidiosos. Empezó unos 3 meses después de que Ricardo se fuera, un martes. Recuerdo que era martes porque los contenedores de basura estaban en la acera. Estaba alcanzando la taza favorita de Ricardo en el estante superior a Ambestes, la de la pequeña alfarería de Segovia, cuando mi pie resbaló en un pequeño charco de agua del escurridor. No fue una caída dramática, que rompiera huesos. Fue más bien un desplome lento y poco digno al suelo de baldosas. Me quedé allí sentada un momento, más sobresaltada y avergonzada que herida, con mi rodilla latiendo una queja rítmica y sorda. Después de un minuto, me levanté, revisé los daños, un ego magullado y una rodilla dolorida, y decidí que probablemente debería avisar a uno de los hijos. Llamé a Javier, mi hijo mayor, mi roca, o eso pensaba. «Au, Javier, cariño, soy mamá. Solo quería avisarte de que he tenido un pequeño tropiezo en la cocina. Estoy perfectamente bien,
solo un poco dolorida, pero pensé que debías saberlo. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, seguido de una aspiración brusca. «Au, ¿una caída? Mamá, ¿estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? Voy para allá». Antes de que pudiera insistir en que no era nada, había colgado. Menos de 20 minutos después, su coche frenó en mi entrada con su mujer, Sara, en el asiento del pasajero, su cara una máscara de preocupación estudiada. Irrumpieron por la puerta como si fueran paramédicos respondiendo a una emergencia de 5 alarmas. ¡Agua, mamá! ¡Dios mío, mírate!, gritó Sara, corriendo a mi lado mientras yo estaba sentada en el sillón de Ricardo con una bolsa de hielo en la rodilla. Javier ya estaba inspeccionando el suelo de la cocina como un detective en la escena del crimen. ¡Ah! ¡Esto es lo que temía!, ¡ah!, dijo, su voz grave. ¡Ah! No puedes estar aquí sola, mamá. No es seguro, Posdauro. Esa fue la primera vez que escuché la frase que se convertiría en su mantra. Ahue no es seguro. Au. En aquellos primeros días sonaba como amor, sonaba como protección. Durante las siguientes semanas, mi casa, una vez mi santuario, se convirtió en el campo de operaciones de su invasión benevolente. Sara empezó a venir cada 2 días con recipientes de sopa casera y cazuelas. Así no tienes que preocuparte por cocinar. Carmen A. Oro decía con una sonrisa brillante y tensa. Ahora necesitas descansar y recuperar tus fuerzas. Oro, mi congelador, una vez lleno de cosas que Ricardo y yo disfrutábamos, ahora estaba atestado de tuppers etiquetados con la letra ordenada y controladora de Sara. Agua lunes, cocido madrileño. Aue martes, lentejas. Javier se tomó la libertad de ayudará con mis finanzas. Agua mamá, estás de luto. Lo último que necesitas es preocuparte por facturas y papeleo, anunció un sábado, sentado en el escritorio de Ricardo con mi talonario y un montón de mi correo. Hablaba con un tono gentil y paciente, el que se usa con un niño confundido. Déjame organizar esto por ti, todo es por tu bien. Lo observaba, a mi hijo brillante y exitoso, y sentía una ola de gratitud invadirme. Estaba cuidándome, todos lo hacían. Las gemelas, Laura y Susana, llamaban cada noche. Un trabajo en equipo de interrogatorio disfrazado de amor. ¿Comiste la sopa que trajo Sara, mamá? ¿Te acordaste de tomar el medicamento para la tensión? No olvides cerrar la puerta de atrás con llave. Su preocupación era una manta gruesa y sofocante. Miguel, mi hijo errante, incluso llamó desde donde quiera que estuviera ese mes para estar de acuerdo con Javier. Tienen razón, mamá. Nos has cuidado toda la vida. Ahora es nuestro turno de cuidarte a ti. Incluso Elena, mi Elena callada y distante, parecía estar de acuerdo. Vino una tarde y mientras nos sentábamos en un silencio tenso, empezó a recolocar los cojines del sofá. Solo queremos lo mejor para ti, murmuró, sin mirarme del todo a los ojos. Era un coro, y yo era el tema de su sinfonía de preocupación. Me hacían sentir querida, pero también me hacían sentir vieja, frágil. Estaban construyendo una narrativa, ladrillo a ladrillo amoroso, de que ya no era capaz de gestionar mi propia vida. Y en la niebla de mi duelo, empecé a creerles. Estaba cansada, ¿sabéis? Tan profundamente cansada del vacío, del silencio, su presencia constante, su propósito manufacturado para mis días. Era una distracción. Les dejé tomar las riendas porque luchar contra ello parecía más difícil que simplemente dejarme llevar. Me convencí de que esto era familia, esto era amor, esto era ellos simplemente intentando aferrarse a mí después de haber perdido a su padre. No tenía ni idea de que las manos que pensaba me sostenían en realidad, estaban midiendo las dimensiones de mi jaula. La bondad empezó a agriarse tan lentamente que casi no me di cuenta. Era como leche dejada fuera en un día cálido. Un momento está bien y al siguiente el sabor es amargo y no puedes señalar el segundo exacto en que se estropeó. Las visitas de Sara se convirtieron menos en dejar comida y más en inspección. Pasaba un dedo por la repisa de la chimenea, su sonrisa nunca flaqueando mientras decía: esta casa es demasiado para que una sola persona la mantenga, ¿verdad? No te preocupes, voy a buscar el plumero.
No era una oferta, era un veredicto. Estaba fallando. Mi hogar, el lugar que Ricardo y yo habíamos pulido con amor durante 45 años, era ahora evidencia de mi declive. Mi correo dejó de llegar al buzón. Javier lo había redirigido a su oficina. «Oh, es solo para asegurarnos de que no se pierda nada. Mamá os explicó, dándome palmaditas en la mano. Oh, con toda la propaganda que hay hoy en día, es fácil que una factura real se pierda en el montón caboleo». Luego venía los domingos, un montón ordenado de sobres en su maletín. Se sentaba en mi escritorio, el escritorio de mi esposo, y pagaba mis facturas desde mi talonario, narrando el proceso como si yo fuera una estudiante aprendiendo aritmética básica. Vale, esto es la luz, 87,45 euros. Y aquí el agua, 42,10 euros. ¿Ves? Todo resuelto. Ahora, yo asentía, un nudo formándose en mi garganta. Había gestionado un presupuesto doméstico, un presupuesto departamental en la universidad y mi propia cartera de jubilación durante décadas. Ahora me elogiaban por entender el concepto de una factura del agua. Las pequeñas humillaciones empezaron a acumularse como pelusas en un rincón descuidado. Una tarde, las gemelas vinieron a tomar el té. Mientras contaba una historia sobre un estudiante particularmente brillante que tuve una vez, Laura me interrumpió a mitad de frase. Mamá, ya nos contaste esa historia la semana pasada. ¿Recuerdas? Me detuve. Mi hilo de pensamiento completamente descarrilado. No les había contado esa historia. Estaba segura de ello, pero la mirada intercambiada entre Laura y Susana, una mirada de lástima y preocupación compartida, me hizo dudar de mi propia memoria. Dije, mi voz pequeña. «¿O yo? Supongo que sí», continuaron la conversación, dejándome sentada en un charco de silencio, cuestionando mi propia mente. Empezaron a hablar de mí como si no estuviera en la habitación. Durante una cena familiar en casa de Javier y Sara, la conversación giró hacia los planes de vacaciones de verano. «Ayúa, tenemos que decidir qué hacer con mamá», Maupes dijo Sara, su voz baja pero perfectamente audible desde mi extremo de la mesa. «No puede quedarse sola toda una semana». Javier asintió sombríamente. Estoy de acuerdo. Tendremos que hacer un calendario. Me quedé allí sentada, un trozo de pollo asado a medio camino de mi boca, sintiéndome invisible. Ya no era una persona, era un problema logístico, una partida en su agenda. Soy perfectamente capaz de estar sola una semana. Pues dije, mi voz más firme de lo que esperaba. 5 pares de ojos se volvieron hacia mí, llenos no de reconocimiento, sino de una sorpresa gentil y condescendiente, como si la muñeca de porcelana en el estante hubiera hablado de repente. Por supuesto que lo eres, mamá», dijo Elena en voz baja, pero sus ojos se desviaron hacia Javier, buscando su guía. La parte más insidiosa fue la forma en que fabricaron evidencia de mi incompetencia. Una mañana de martes, Javier me llamó, su voz tensa de alarma. Mamá, el banco acaba de llamarme. Rebotaste un cheque a la farmacia. ¿Olvidaste cuadrar tu talonario? Mi corazón se paralizó de pánico y vergüenza. Nunca había rebotado un cheque en mi vida. Corrí a mi escritorio, mis manos temblando mientras abría el registro de cheques. Los números estaban claros. Había más que suficiente dinero en la cuenta. Cuando le dije esto a Javier, suspiró, un sonido largo y cansado. Mamá, no lo estás mirando bien. Déjame ir después del trabajo y lo resolveremos. Llegó esa noche y con un floreo señaló un registro que supuestamente había pasado por alto. Lo miré fijamente, desconcertada. No tenía sentido, pero él estaba tan confiado, tan seguro, y yo estaba tan cansada de luchar, tan cansada de sentirme confundida. Simplemente lo dejé pasar. Le dejé creer que tenía razón. Me dejé creer, solo por un momento. A través de todo esto, tenía un secreto que me mantenía anclada a la realidad. Cada mes, el día 1, iniciaba sesión en un portal de banca online separado, uno del que Javier no sabía nada. Estaba conectado al fondo de inversión privado que Ricardo me había dejado. Desde allí, hacía 5 pagos precisos e individuales directamente a 5 prestamistas hipotecarios diferentes. Estaba pagando el techo sobre la cabeza de Javier, mientras él me decía que no podía gestionar mis propias finanzas.
Estaba pagando las cómodas casas de barrio residencial, donde Laura y Susana intercambiaban miradas preocupadas sobre mi memoria. Estaba cubriendo los préstamos para los sueños siempre cambiantes de Miguel y para la vida callada y distante de Elena. Este acto secreto era mi prueba. Era lo único que me recordaba que mi mente no estaba fallando. Estaba gestionando un arreglo financiero complejo que ninguno de mis brillantes y capaces hijos siquiera sabía que existía. Veían a una anciana frágil, que no podía recordar si había pagado la factura de la luz, pero yo conocía la verdad. Yo era la benefactora silenciosa, la arquitecta discreta de su estabilidad. Este conocimiento era un núcleo pequeño y duro de fuerza dentro de mí, una verdad a la que me aferraba, mientras la marea de su agua preocupación subía más y más alto, amenazando con arrastrarme completamente bajo el agua. Pensaban que estaban construyendo un caso contra mi mente, pero no tenían idea de que yo estaba construyendo un caso propio. El traslado final de mi hogar a la habitación estéril y beige de la residencia Los Álamos se sintió menos como una transición y más como una rendición. Lo presentaron como un resort de 5 estrellas, un lugar para prosperar. «Tendrás cuidado las 24 horas, mamá», había gorjeado Susana por teléfono. «Harás nuevos amigos», añadió Laura. Pero la realidad era una habitación que olía a lejía y desesperación, con una ventana que daba a un aparcamiento. Mi vida de libros, recuerdos y el aroma persistente de Ricardo se había condensado en una sola maleta y una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Las visitas diarias que prometieron rápidamente se convirtieron en obligaciones semanales. Fue hace una semana, un martes, que Javier y Sara vinieron. Sus visitas tenían una cualidad ensayada, una lista de verificación de preocupación fingida. Me trajeron un geranio de aspecto triste en una maceta de plástico y lo colocaron en el alféizar de la ventana, donde seguramente moriría. Me senté en el sillón rígido proporcionado por la residencia, una manta fina y áspera sobre mis piernas, y escuché su charla sobre sus vidas ocupadas, el tráfico, el entrenamiento de fútbol de su hijo, el esfuerzo de mantener mi expresión neutral, de asentir y sonreír en los momentos apropiados. Era absolutamente agotador. Sentí una ola de profundo agotamiento invadirme, un cansancio tan profundo que parecía estar en mis huesos. Dejé que mi cabeza cayera hacia atrás contra la tapicería de vinilo y cerré los ojos. Era más fácil que mirar sus caras, más fácil que participar en esta farsa. Dejé que mi respiración se regulara, imitando el ritmo gentil del sueño. Durante unos momentos hubo silencio. Escuché el susurro del bolso de Sara, un suspiro, y luego comenzaron los susurros. Sus voces reales, despojadas del tono paciente y condescendiente que usaban conmigo, eran agudas y claras en la habitación silenciosa. «Aún no me puedo creer lo que han subido los billetes al Caribe», susurró Sara, su voz teñida de frustración. «Sí, vamos a hacer esto por nuestro aniversario. Tenemos que reservar pronto». Mi corazón, que pensé que había estado latiendo tan lentamente, dio un salto doloroso. «¿El Caribe? Paciencia, cariño», murmuró Javier de vuelta. Su voz era baja, conspiradora. Una vez se venda la casa, tendremos más que suficiente. El agente inmobiliario dijo que deberíamos poder ponerla en venta en 1 mes o 2. Ahora que ella está instalada, el aire en mis pulmones se convirtió en hielo. Mi casa, la casa de Ricardo, nuestro mea hogar. ¿Venderla? Me habían dicho que simplemente la mantendrían para mí, que siempre estaría ahí para que yo la visitara. La voz de Sara bajó aún más. ¿Y los demás? ¿Estás seguro de que Laura y Susana no armarán un lío por la venta? Contuve la respiración, cada nervio en mi cuerpo gritando. Escuché a Javier moverse en su silla, el plástico barato gimiendo bajo su peso. ¿Por qué iban a hacerlo? Dijo, una confianza fea y engreída en su tono. Con lo que ella todavía les paga de sus hipotecas cada mes. Están felices de dejarnos manejar las cosas. Todavía no tienen ni idea del plan de vender. Mientras la vieja siga transfiriendo el dinero, es la gallina de los huevos de oro, incluso encerrada aquí.
Todos piensan que somos santos por hacer todo el trabajo duro ATM, la gallina de los huevos de oro. La frase me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era una metáfora, era un diagnóstico. Eso era todo lo que era para ellos. Una fuente de ingresos, un activo a gestionar y, eventualmente, liquidar. Los pagos mensuales que hacía con tanto amor, mi forma secreta de protegerlos, no eran un regalo, eran un soborno, una herramienta que mi hijo mayor estaba usando para silenciar a sus hermanos mientras planeaba vender mi vida por debajo de mí. Detrás de mis párpados cerrados, la habitación beige se disolvió. La bondad, la preocupación, las cazuelas, el correo redirigido cada gesto se reprodujo en mi mente, pero ahora estaban iluminados por el resplandor aterrador de la verdad. Nunca fue sobre mi seguridad, fue sobre mi dinero. No habían estado construyendo una jaula de bondad para protegerme. La habían estado construyendo para atrapar su inversión. Permanecí perfectamente quieta, una estatua de una anciana dormida. Pero dentro, un cambio sísmico estaba teniendo lugar. La niebla de dolor que había nublado mi mente durante 2 años se quemó, reemplazada por una claridad fría y brillante. La Carmen triste, confundida y frágil que habían construido tan cuidadosamente, la mujer que casi había empezado a creer que era, murió allí mismo en ese sillón incómodo, y en su lugar nació alguien más, alguien a quien nunca habían conocido, alguien que habían olvidado que existía alguna vez. La profesora que calificaba con lógica, que entendía de personajes, motivación y, lo más importante, trama. Se levantaron para irse. Sentí el peso de la manta áspera siendo ajustada sobre mis piernas. «Duerme bien, mamá», dijo Javier, su voz nuevamente goteando falso afecto. La puerta se cerró con un clic, dejándome en el silencio. Abrí los ojos. La habitación era la misma. El geranio triste seguía en el alféizar, pero yo no. No había lágrimas de tristeza. Mis ojos estaban secos y mi visión era perfecta, aterradoramente clara. Miré fijamente la pared en blanco frente a mí, pero no estaba viendo pintura beige. Estaba viendo un tablero de ajedrez y estaba a punto de hacer mi primer movimiento. El clic del pestillo de la puerta fue el sonido más fuerte que había escuchado jamás. Fue el sonido final y definitivo de una cerradura girando, no en la puerta de mi habitación, sino en un capítulo de mi vida que ahora veía era pura ficción. Abrí los ojos. Las paredes beige ya no parecían una prisión, parecían una página en blanco. La luz de la ventana ya no parecía triste, era iluminadora. La niebla sofocante de dolor y confusión que se había aferrado a mi mente durante 2 años había desaparecido, quemada por el ácido de 2 palabras susurradas. Gallina de los huevos de oro. Esas palabras resonaron en el repentino y prístino silencio, no como un insulto, sino como un diagnóstico, una llave que desbloqueaba la verdad detrás de cada acto fingido de bondad. El cheque rebotado que Javier había hasta descubierto Asya, una fabricación para probar mi incompetencia. El correo redirigido Ausdo no por conveniencia, sino por control. El orden constante de Saraos no ayuda, sino un juicio sobre mis capacidades. Las llamadas preocupadas de Laura y Susana Aus, no preocupación, sino vigilancia. No estaban protegiendo a una madre, estaban custodiando una cartera de inversiones. Y yo, en mi tristeza, les había entregado las llaves de la bóveda. El dolor de esa realización fue agudo, un trozo de hielo en mi corazón. La traición no era solo sobre dinero o mi casa. Habían intentado robar mi mente. Habían intentado convencerme de que yo era una caricatura de la vejez ahora frágil, olvidadiza e impotente, o para que me convirtiera en lo que necesitaban que fuera. Habían intentado manipular a una mujer que había pasado 40 años enseñando a estudiantes cómo identificar un argumento defectuoso. La pura audacia de ello era casi impresionante, pero el dolor fue rápidamente consumido por algo más, algo frío y claro y duro como un diamante. Era determinación. La viuda triste y afligida que habían gestionado tan cuidadosamente se había ido evaporada en ese momento de claridad absoluta.
En su lugar se sentaba la profesora Carmen Rodríguez, la mujer que entendía de trama, personaje y motivación, la mujer que sabía que las historias más satisfactorias son aquellas con un giro, donde el protagonista subestimado revela una fuerza oculta. Me habían escrito en su pequeña tragedia como un personaje secundario cuyo único papel era salir del escenario con gracia. No tenían idea de que estaba a punto de reescribir todo el tercer acto. Mi mente no estaba fallando. Mi mente era un arma y finalmente estaba lista para usarla. A la mañana siguiente, me desperté antes del sol. Por primera vez en 2 años, no había sido visitada por el fantasma de Ricardo en mis sueños. Había dormido un sueño profundo, sin sueños y reparador. La habitación beige no se sentía opresiva. Se sentía como un centro de comando. Pasé por la rutina matutina que el personal esperaba de mí: comer las gachas insípidas, tomar mis pastillas con una sonrisa plácida, darse, asentir amablemente durante el chequeo de bienestar matutino. Yo era la residente modelo, callada, cooperativa y desvaneciéndome con gracia. Nadie podía ver la tormenta de cálculo rugiendo detrás de mis ojos. Mi objetivo era el teléfono comunitario en la sala de recreación. Era un viejo teléfono beige de estilo rotatorio en una mesa pequeña junto a un helecho marchito, una reliquia destinada a que los residentes llamaran a sus familias. Sabía por el horario que la sala de recreación estaría vacía entre las 10:00 de la mañana, después del programa de noticias matutinas, y las 10:30, cuando comenzaba la clase de yoga en silla. Esa era mi ventana. A las 10:05, caminé arrastrando los pies por el pasillo, apoyándome en mi andador más de lo necesario, perfeccionando la imagen de una anciana frágil en un viaje lento y sin rumbo. Dentro de la sala vacía, el aire estaba viciado. Levanté el pesado y pegajoso auricular y con manos sorprendentemente firmes, marqué el número que sabía de memoria, la línea directa Vitri, a Arturo Hernández, el asesor financiero de Ricardo durante más de 30 años. Era un hombre de integridad y discreción, contestó al segundo timbre. Arturo Hernández al habla. Arturo, soy Carmen Rodríguez. Su voz se calentó instantáneamente. Carmen, qué maravilla oír de ti. ¿Cómo estás llevando todo esto? Era el tono gentil y compasivo que todos usaban conmigo ahora. Lo atravesé directamente. Estoy bien, Arturo, gracias. Llamo con una serie de instrucciones claras e inmediatas sobre mi cartera. Confío en que esta llamada es confidencial, ¿verdad? El cambio en su tono fue inmediato. La compasión desapareció, reemplazada por enfoque profesional. Por supuesto. Carmen, siempre. ¿Qué necesitas? Primero, comencé. Mi voz baja pero firme. La voz de una profesora dando un examen final. Debes cesar inmediatamente las 5 transferencias automáticas mensuales a los siguientes prestamistas hipotecarios. Recité los números de cuenta de los préstamos hipotecarios de cada uno de mis hijos de memoria. Cancélalas todas, efectivo hoy. No habrá pago final este mes. Hubo un breve silencio atónito al otro lado. ¿Todas? Carmen, ¿puedo preguntar? No puedes, interrumpí, mi tono sin dejar lugar a argumentos. Mis razones son mías. Segundo, necesito que me recomiendes al abogado de derecho de familia más despiadado y eficiente que conozcas. Alguien que se especialice en protección de patrimonio y que no tenga miedo al conflicto. Necesitaré contratar sus servicios inmediatamente. Podía escuchar el leve sonido de él tecleando. Conozco a la persona perfecta, una mujer llamada Jessica Alarcón. Es un tiburón, en el mejor sentido posible. Haré que su oficina te contacte. ¿Cómo puede comunicarse contigo? No se comunicará conmigo. Yo me comunicaré con ella. Por favor, proporcióneme su número. Finalmente, Arturo, necesitaré que liquides 50.000 euros del fondo principal y los transfieras a una nueva cuenta corriente que autorizaré contigo y con la SR. Alarcón, me voy a mudar. ¿Mudarte? La sorpresa volvió a su voz. Pensé que los hijos te habían instalado en Los Álamos. Los hijos han hecho una serie de arreglos en mi nombre, dije, con un filo de navaja en mi voz. Ahora estoy haciendo los míos propios. Apunté el número de Jessica Alarcón, le agradecí su tiempo y colgué antes de que pudiera hacer otra pregunta.
Limpié el auricular con un pañuelo de mi bolsillo y volví arrastrando los pies a mi habitación. El plan estaba en marcha. La primera ficha de dominó había sido empujada. Durante el resto del día, fui la residente perfecta. Sonreí, comí mi almuerzo, incluso participé en un juego dolorosamente alegre de bingo. Pero mientras la mujer a mi lado gritaba «bingo» con alegría, yo estaba silenciosamente organizando mis propias piezas en el tablero, preparándome para un juego mucho más satisfactorio. Me habían llamado la gallina de los huevos de oro. No tenía ni idea de que la gallina estaba a punto de volver al gallinero. El sábado siguiente, organicé una reunión familiar en una de las salas privadas estériles y sin aire de Los Álamos. Solicité que todos estuvieran allí, una convocatoria que fue recibida con un suspiro colectivo de obligación que pude sentir a través de las líneas telefónicas. Llegaron juntos, un frente unido de cuidadores cansados, esperando discutir mi última dolencia o queja imaginaria. Javier y Sara entraron primero, sus caras fijadas en máscaras de paciencia practicada. Los demás arrastraron los pies detrás, mirando sus relojes. Me encontraron sentada a la cabecera de una mesa larga de fórmica. No llevaba mi bata de casa habitual, sino una blusa de seda planchada y pantalones elegantes que había pedido a Jessica Alarcón, mi nueva abogada, que recuperara de mi casa. Mi pelo estaba arreglado. Mi maquillaje era sutil pero preciso. Junto a mí se sentaba la propia Jessica, una mujer de unos 40 años, con ojos tan afilados como vidrio cortado, y una presencia que inmediatamente succionó la condescendencia casual de la habitación. «Oh, mamá», comenzó Javier, su voz vacilando ligeramente mientras asimilaba la escena. «Agua, ¿qué es todo esto? ¿Quién es esta? Agua, hijos, por favor. Sentaos, os dije». Mi voz no era el sonido delgado y tembloroso al que se habían acostumbrado. Era el tono claro y mesurado de una profesora a punto de comenzar una lección. «O esta es la señora Jessica Alarcón. Es mi asesora legal. Vaca Erdo». Una energía nerviosa recorrió a través de ellos. Se sentaron, sus movimientos rígidos e inseguros. Sara lanzó una mirada de pánico a Javier. «¿Asesora legal?» Se burló Javier, intentando recuperar el control. «Mamá, ¿qué has hecho? ¿Te ha estado metiendo a alguien de este lugar ideas en la cabeza?» Lo ignoré y di un ligero asentimiento a Jessica. Ella no sonrió. Simplemente abrió su maletín y produjo 5 sobres Manila idénticos y gruesos. Deslizó uno a través de la mesa hacia cada uno de mis hijos. Sus nombres estaban escritos prolijamente en el frente, según las instrucciones de la señora Rodríguez, dijo Jessica, su voz nítida y desprovista de emoción. Cada uno debe abrir su paquete. Ahora, con dedos vacilantes, rompieron los sellos. El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el susurro del papel. Observé sus caras, una por una, mientras la comprensión amanecía. Vi los ojos de Laura abrirse con incredulidad mientras escaneaba la primera página. La mano de Susana fue a su boca, un pequeño sonido ahogado escapando de sus labios. Vi el rostro de Miguel vaciarse de todo color y la fachada tranquila de Elena finalmente desmoronarse en puro shock. Pero mantuve mis ojos en Javier. Lo observé leer el aviso de terminación de pago. Vi su mirada parpadear al siguiente documento, una hoja de cálculo detallada de varias páginas que enumeraba cada pago hipotecario que había hecho en su casa durante los últimos 2 años, hasta el último céntimo, más de 80.000 euros. Pasó las páginas, sus nudillos poniéndose blancos mientras agarraba los papeles. «¡Oh! ¿Qué es esto?». Finalmente tartamudeó, su voz un susurro ronco. «Oh, esto no puede ser correcto. Oh, es bastante correcto. Oh, dije con calma. Oh, eso es un registro de los regalos que os estaba proporcionando, en secreto, de un fondo de inversión que vuestro padre me dejó. Un fondo del que no sabíais nada, por regalos que han sido terminados. Efectivo inmediatamente. Aiko», añadió Jessica fríamente. «Vos también encontrarán una copia del testamento revisado de vuestra madre, en el que la casa familiar es legada a una fundación benéfica para el apoyo de ancianos abandonados. Finalmente,
Hay un aviso de su cambio de residencia. Vuestra madre se mudará a un apartamento privado en la comunidad de lujo residencial Vista al Mar la próxima semana. Ella gestionará sus propias finanzas. Las horas de visita serán a su exclusiva discreción. ¡Owe! Estalló el caos. Fue una sinfonía de codicia y pánico. ¡Ah! ¿Estás dejando la casa a extraños?, lloró Laura. ¡Ah! ¿Qué se supone que hagamos con la hipoteca?, se lamentó Susana, mirando a su esposo como si él tuviera una respuesta. Javier golpeó su puño en la mesa. ¡Ah! ¡Esto es ilegal! ¡La estáis manipulando! ¡Oh! Gruñó a Jessica. Luego se volvió hacia mí, su cara una máscara grotesca de furia. ¡Ah! ¡Mamá! No sabes lo que estás haciendo. Estás confundida. Me puse de pie. Mis manos no temblaron. Mi voz no se quebró. Miré a cada uno de mis hijos, las 5 personas que había traído a este mundo, y sentí no rabia, sino un profundo y final sentimiento de lástima. ¿Oe confundida? Oa, dije, mi voz cortando su ruido como un escalpelo. Bueno, Javier, por primera vez en 2 años, veo todo con perfecta claridad. Veo la preocupación que en realidad era control. Veo el amor que en realidad era codicia. Os escuché, ¿sabéis?, en mi habitación. Os escuché a ti y a Sara planeando vuestro viaje al Caribe con las ganancias de mi casa. Os escuché llamarme vuestra gallina de los huevos de oro. Incluso encerrada a TM, el color se fue del rostro de Sara. Javier se veía como si le hubiera golpeado. La habitación cayó en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio tóxico y sofocante. ¿No encerrasteis a una anciana frágil y confundida? O continué, mi voz baja y constante. ¿O encerrasteis a vuestra benefactora? Intentasteis construir un caso contra mi mente, pero olvidasteis que yo era quien pagaba el techo sobre vuestras cabezas mientras lo hacíais. No venderéis mi casa, no controlaréis mi dinero y no escribiréis el final de mi historia. Esta reunión ha terminado. Con eso, me di la vuelta y con Jessica Alarcón a mi lado, salí de la habitación, dejándolos con las ruinas de su propia creación. No miré atrás. Mi nuevo hogar es un apartamento en el residencial Vista al Mar. El nombre no es una exageración. Cada mañana me despierto no con el olor estéril a lejía, sino con el aroma limpio de sal en la brisa que entra por la puerta de mi balcón abierta. Hago mi propio té en mi propia cocina y me siento en el sillón de Ricardo, que ahora tiene el lugar de honor, frente al Pacífico infinito. Veo salir el sol, pintando el agua en tonos naranjas y rosas. Es una vista que no solo llena mi ventana, llena mi alma. El silencio aquí no es el silencio pesado y solitario del duelo, es el silencio pacífico y expansivo de la libertad. Mi teléfono ha estado sonando casi constantemente durante la última semana. Docenas de llamadas perdidas y mensajes de voz frenéticos y suplicantes de Javier, Laura, Susana, Miguel e incluso la callada Elena. Casi puedo oír el pánico en su silencio, las discusiones y acusaciones volando entre ellos mientras enfrentan las consecuencias de sus propias elecciones. Pero no escucho los mensajes. No contesto las llamadas. Ya no se trata de venganza, se trata de mi paz, una paz que he ganado. Pasé toda mi vida dando, y la única vez que necesité recibir, intentaron tomar lo que quedaba de mí. He aprendido la lección más dura y valiosa de mi vida a los 72 años. No puedes comprar amor con dinero. Shopte, y tu valor como persona no se mide por lo que puedes proporcionar a otros. Mi valía viene de mi derecho a vivir con dignidad, a tomar mis propias decisiones y a ser respetada por quien soy, no por lo que tengo en mi cuenta bancaria. Por primera vez en 2 largos años, no me siento como una viuda, un problema o una carga. No me siento sola, me siento libre, y esta libertad es un amanecer en sí misma. ¿Qué os ha parecido la fuerza de Carmen? Dejad vuestra opinión en los comentarios y compartid esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Dios os bendiga a todos.